Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre el artículo 23 del Código Tributario respecto que se desarrolla la forma de acreditación de la representación. Bueno, para comenzar podemos ver en las diapositivas el artículo como tal, del cual comenzaremos con la reseña. La acreditación como tal de representación se puede dar de diferentes formas, como por ejemplo un poder otorgado ante el fedatario público, un documento privado, un testimonio, una declaración jurada, un certificado de registro público y otro tipo de documentos que ya están regulados en el Código Tributario. Así como tal, procederemos al comentario en el cual podemos decir que se establece la exigencia en este artículo que va a tener el representante. El representante, es decir, la persona que va a actuar en nombre del titular, en nombre del sujeto que posee capacidad tributaria del representado, persona que debe acreditar que posee un poder especial, el cual debe ser suficiente respecto a la finalidad por la que se está dando este poder o esta potestad, ¿no? Y esta potestad al mismo tiempo debe ser vigente. Ahora bien, debemos hablar de la representación como tal. Como sabemos, la representación en este artículo hace alusión a lo que va a ser la persona que va a actuar en nombre de otra persona que es reconocida como tal por la ley. Ahora, cuando esta posibilitación ha sido conferida por el representado hacia el representante de manera autónoma y utilizando una fórmula contractual oportuna, en este caso se haría lo que es la representación voluntaria, y de no ser así, cuando es la ley la que va a prever determinadas personas que van a actuar en interés y por cuenta de otras, se va a hablar de la representación legal. Entonces, empezamos por la representación voluntaria, donde se va a desarrollar el apoderamiento de una acción que va a tener origen de la voluntad del poderante. Además de ello, la norma como tal que estamos comentando señala en su último párrafo que para este tipo de representación y para los supuestos como tal expresamente que se mencionan, se hace el establecimiento de ciertos requisitos como son las formas de acreditación. Luego tenemos la representación legal o judicial. Este tipo de representantes pueden ser los padres, como decimos, la ley es la que los otorga, los padres, el tutor, un curador o básicamente como se anotó, la representación está fundada aparte de lo que va a ser la capacidad de obrar respecto al deudor tributario. Así también debemos analizar la forma en la que se va a acreditar la representación. Entonces, de ello podemos decir que para que se dé la acreditación se debe hacer por medio de un poder que pueda constatar en este documento público o un documento privado con su respectiva firma legalizada, ya sea ante el notario o también puede ser ante el fedatario, por un fedatario que es asignado por la administración tributaria. Además, de acuerdo a lo que se estipula en la norma, que se otorgan estas facultades con el caso de la representación judicial o legal, antes explicados de acuerdo a este caso, ¿no? Luego podemos pasar como tal a las conclusiones, del cual podemos decir que la representación supone la habilitación de un individuo para que se actúe en nombre de otro en trámites o actuaciones, ¿no? Asimismo, es muy habitual que este tipo de realización de trámites ante la administración pública, representación de terceros, se realicen y articulen mediante diferentes instrumentos de apoderamiento. Este artículo también señala claramente cuáles son los deberes y cuáles son los poderes que se pueden emitir para que se demuestre la acreditación de una representación, y estos cómo van a servir a los operadores jurídicos para que se determine los tributos emitidos por los sujetos pasivos, ¿no? También cómo se desarrolla, cómo es el límite de la aplicación de la forma en que se va a buscar su armonización respecto a lo que es el sistema jurídico, con el objetivo de que se evite la configuración de supuestos de violación o también que se eviten los supuestos de contravención legal en los derechos en nuestra legislación. Por otro lado, también podemos agregar que se da una correcta determinación de lo que va a ser la obligación tributaria en el acto formal de la representación, y también se reconoce un hecho jurídico que es realizado por los agentes económicos, donde se va a atender la abstracción jurídica establecida por la ley. Bueno, por último, existen diferentes medios y existen también diferentes elementos que configuran el acto tributario, y estos deben ser
íntegramente regulados en la ley o en la norma como es el presente artículo, de tal forma que en lo posible se evite la remisión parcial o la emisión total de las normas reglamentarias o complementarias. En todo caso, cuando se van a tratar los elementos sustanciales, se determina la obligación tributaria, ¿no? Además de ello, como extra, me gustaría decir que en mi opinión, respecto a lo que va a ser la representación, que es lo que se centra este artículo, esta es una de las instituciones jurídicas que es más utilizada, pero también es menos comprendida porque son poco reguladas. Además, también en ella confluyen diferentes elementos que tras su desperdicio puede resultar más comprensible, ¿no? Ahora, el hecho administrativo tampoco no es ajeno a esta realidad porque no ha sido un ámbito en el que se haya prodigado en el exceso de su regulación, ¿no? Y consideramos pues su uso profuso que se hace en las mismas de los interesados de la representación. Eso sería todo. Gracias.